tengamos biblioteca, no hay problema. Muy bien. Veamos entonces. Sigo admitiendo. Ya tengo a 25 de ustedes. Seguimos entonces. De nuevo una disculpa. Veamos. Entonces, la propiedad que aprovechamos para hacer termómetros de mercurio es que se dilata. Muy bien. ¿Ya apunté la participación de la persona que me lo dijo? No. ¿No? ¿Quién era? ¿Aún no Yo, entra o González, qué pasó? ¿Quién era? El que González Luna. dijo Luis Luna. Ok. ¿Luna qué? González Luna. Ah, otra vez. No, González Luna, ya dale chance a los demás. Ahora Está bien. sí, tienes 3 participaciones, pero dale chance a los demás. Bueno, entonces, dice, la temperatura de otro, a ver, vámonos arriba, que parece que me salté una parte. Dice, un dispositivo calibrado de esta forma se llama termómetro. La temperatura de otro objeto puede entonces medirse colocando el termómetro en estrecho contacto con el objeto y permitiendo que los dos alcancen el equilibrio térmico. La temperatura indicada por un número en el termómetro graduado corresponde también a la temperatura de los objetos circundantes. Veamos. Aquí les voy a decir algo que tal vez no les cuadre, pero les voy a explicar. A ver, vámonos a un Jamboard. Y vámonos a un Jamboard nuevo. Veamos. Ok. Vamos a dibujar un termómetro. Va a quedarme feo, pero bueno, es para que tengan la idea. Este es un termómetro que tiene aquí su depósito de mercurio y tiene un canal en medio. Y está graduado, ¿verdad? Hay varias escalas de temperatura. La que manejamos aquí en este país es la Celsius o centígrada, es la misma. Entonces, cuando calentamos algo, pues el mercurio se dilata y empieza a subir, ¿verdad? Cuando se enfría, baja. Estamos aprovechando lo que es la dilatación. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo usamos? Bueno, los más normales, los termómetros más normales, pues los colocamos en la axila, ¿verdad? Aquí ponemos el termómetro, ¿verdad? Aquí está. Entonces, tenemos que mantener un rato el termómetro en contacto con la axila. ¿Por qué un rato? Pues para que lleguen a un equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes van a estar en equilibrio térmico? Pues el cuerpo y el termómetro. Y tiene que ser un rato para que lleguen a esa situación, a ese equilibrio. No es de inmediato. No se puede poner el termómetro que toque el cuerpo y ya, lo quitamos. No, hay que mantenerlo un rato para que el termómetro llegue a la misma temperatura que la del cuerpo que estoy midiendo. Y además ahí va lo que luego no entienden. ¿Cuál es la definición de termómetro? Es un instrumento o un dispositivo que mide
su propia temperatura. Esa es la definición de termómetro. A ver, ¿quién me puede decir por qué esa es la definición correcta de termómetro? Porque está midiendo su propia capacidad del mercurio, o sea, lo que tiene el mercurio, está midiendo el mercurio, o sea, está midiendo más o menos a sí mismo. No, no, ahí sí te equivocaste. A ver, ¿quién me puede decir por qué el termómetro es un dispositivo o instrumento que mide su propia temperatura? ¿Quién me puede decir? A ver, voy a dejar de compartir para que me vean a mí. A ver, atención. Vamos a imaginarnos sí que la plumilla es el termómetro. Vamos a bajar un poquito la cámara. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos el termómetro en la axila y medimos la temperatura. Lo dejamos un rato para que lleguen a un equilibrio térmico. ¿Qué significa que lleguen a un equilibrio térmico? Significa que el termómetro tiene la misma temperatura que mi cuerpo. Por lo tanto, cuando yo lea lo que dice el termómetro, estoy leyendo qué temperatura, pues la del mismo termómetro, que es a final de cuentas la del cuerpo que estoy midiendo, del mío en este caso, ¿no? Por lo tanto, esa es la definición correcta. El termómetro mide su propia temperatura, porque está llegando a un equilibrio térmico con el cuerpo que está midiendo. ¿Me explico o no me explico? Vámonos al libro. Veamos. Dice, un termómetro es un dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura. Son necesarios dos requisitos para construir un termómetro. El primero es que debe haber una certeza de que alguna propiedad termométrica X varía con la temperatura. En el caso del mercurio es el volumen. Si la variación es lineal, podemos escribir T igual a K por X. Simplemente, ¿qué me está diciendo esta parte del libro? Me dice lo siguiente. Se descubrió que si aumenta la temperatura del mercurio, aumenta cierta cantidad su volumen. Si aumenta el doble de temperatura, aumenta el doble el volumen. Si disminuye a la mitad la temperatura, disminuye la mitad del volumen del mercurio. Es proporcional. Se dieron cuenta que podían utilizar el mercurio porque se comporta de una forma bonita, pues, para que entiendan, ¿no? La propiedad de dilatación es proporcional al aumento de temperatura o a la disminución de temperatura. Dice T igual a Kx, donde K es la constante de proporcionalidad. No le hagan tanto caso a eso. La propiedad termométrica debe ser tal que se pueda medir fácilmente, por ejemplo, la dilatación de un líquido. Recuerden que el mercurio es un líquido. La presión de un gas. Hay termómetros que usan gas y con el cambio de presión se puede saber la temperatura. O la resistencia de un circuito eléctrico también. Las propiedades eléctricas cambian con la temperatura y hay aparatos, hay termómetros que utilizan esa propiedad para poder medir. A final de cuentas, los termómetros más precisos se han visto son los que utilizan gas. Los termómetros de mercurio o de agua tienen rangos muy pequeños. Ahorita explico eso. Otras cantidades que varían con la temperatura son la energía de radiación, el color de la luz emitida, la presión de vapor y la susceptibilidad magnética. Son otras propiedades que se pueden usar para hacer termómetros.
Se han construido termómetros para cada una de estas propiedades termométricas. La selección depende de los límites de temperatura en las que un termómetro es lineal y además de la mecánica para su uso. Explico eso. Vámonos a otro Jamboard. Vamos a suponer que tengo un termómetro, pero no tiene mercurio, tiene agua. Ya les dije que el agua tiene que estar coloreada, si no se confunde con el cristal. Pero, evidentemente, un termómetro de agua está muy limitado. Díganme por qué digo eso. ¿Quién me puede decir por qué los rangos de un termómetro de agua son muy limitados? A ver, díganme Porque a por cierta favor. temperatura se empieza a evaporar, ¿Y qué sucede? pues se va a hacer gas y ya no va a medir, ¿o sí? Exacto. ¿Y cuando se enfría, qué pasa? Cuando se enfría mucho, Se hace hielo. Es sólido. pues si se hace hielo ya no se mueve. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces, el rango de temperatura de un termómetro de agua va a ser de 0 a 100 grados Celsius, porque arriba de 100 se convierte en vapor y ya no se comporta, ya no se dilata. Y abajo de 0 se convierte en hielo y ya no se mueve. En cambio, un termómetro de mercurio tiene un mayor rango. Pero ojo, creo que a los menos 40 grados Celsius se hace sólido. Entonces también tiene una escala no tan reducida como la del agua, pero también se llega a convertir en sólido o también a cierta temperatura se hace vapor, ¿verdad? Pero su rango es más amplio. Entonces, ¿cómo se miden, por ejemplo, las temperaturas en los polos, en donde las temperaturas llegan a ser menores de menos 40? Pues tiene que ser con otro tipo de termómetros electrónicos de gas. Los que tienen mayor rango son los termómetros de gas. Continúo. El segundo requisito para construir un termómetro es establecer una escala de temperaturas. Las primeras escalas de temperatura se basaron en la selección de puntos fijos superiores e inferiores correspondientes a temperaturas adecuadas para medidas de laboratorio. Dos temperaturas convenientes y fácilmente reproducibles se eligen como punto fijo inferior y superior. En este caso, para un termómetro de mercurio se eligieron la temperatura de congelación del agua y la temperatura de ebullición. Permítame un segundo. Bueno, hace rato fue la licuadora y ahorita mi gatita ya me estaba dando baje ahí en la estufa de la cocina. Hizo escándalo. Bueno, ok, entonces seguimos. Entonces, necesitamos establecer, ¿no?, escalas de temperatura. Y los puntos fijos, bueno, vamos a ver cómo se inventó la escala Celsius. Celsius fue un científico noruego o sueco, no recuerdo ahorita bien su nacionalidad. Celsius, creo que era Amber Celsius, pero bueno, Celsius. ¿Qué fue lo que hizo Celsius? Se fue a nivel del mar. Esto es importante, ¿eh? Porque si lo hubiera hecho en otro lado hubiera salido diferente
el experimento a nivel del mar. Ya veremos que es importante eso. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, pues tenía su cánula, su recipiente de cristal con mercurio adentro y no estaba graduado porque todavía no existía la graduación. Depositó el termómetro en un recipiente con hielos. ¿Qué pasó con el mercurio? Bueno, supongamos que aquí estaba el nivel del mercurio, pues empezó a bajar, ¿verdad? Cuando se metió al recipiente de hielo y llegó un momento en que se detuvo la altura de la columna de mercurio y ahí marcó. Y él dijo, a este punto le voy a llamar 0. Se le pegó la gana. Él estaba inventando la escala. Luego calentó el hielo y se empezó a derretir y empezó a observar que la columna de mercurio subía y subía y subía. Llegó un momento en que el hielo se derritió por completo y en el momento en el que empezó a hervir el agua, marcó. Y le puso 100 porque se le pegó la gana. Y luego dividió en 100 partes iguales la distancia entre el 0 y el 100. Y a cada división le llamó grado. Pero como eran 100, pues eran grados centígrados. Centi es 100. Y así inventó su escala de temperatura. Pero es con esas condiciones. Además, el agua que utilizó era agua destilada. Agua sin sales minerales. O sea, tuvo que poner varias condiciones para que cualquier otra persona pudiera repetir el experimento. Si hubiera usado, por ejemplo, agua normal, pues no hubiera salido lo mismo. Además, pues agua normal siempre es diferente la concentración de minerales, ¿no? Dependiendo dónde agarres el agua. Así que tenía que ser agua destilada, agua sin minerales. Y a nivel del mar, porque ahí interviene otro factor muy importante, que es la presión atmosférica. Pero no hemos visto esos conceptos. Pero en general, así fue como Celsius creó su escala, que él la llamó centígrada, porque eran 100 divisiones. Pero con el tiempo se le bautizó como escala Celsius en honor a él. Como ustedes ya sabrán, los gringos, los ingleses siempre hacen las cosas de diferente forma. Y hubo otro científico, creo que era inglés, no estoy seguro, Fahrenheit, que inventó su propia escala. Como tarea, y voy a hacer preguntas la clase que viene, quiero que me investiguen y también me lo apunten en el cuaderno, cómo inventó Fahrenheit su escala de temperatura. ¿Me explico o no me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Todo va bien? ¡Ey! ¿Están dormidos o qué tienen? ¿Qué se me hace que ya están hasta dormidos están ustedes? Bueno, entonces a ver, yo les digo lo siguiente. El examen va a ser ya el jueves y ya está hecho. Van a ser 20 preguntas de opción múltiple. Van a venir preguntas sobre movimiento circular uniforme y también preguntas sobre leyes de Kepler y lo que vimos de
trabajo y energía. Son 20 preguntas. Lo van a hacer en Classroom, van a ser de opción múltiple. Así que por favor, no hay otra manera de devolverme el examen más que por Classroom. Así que asegúrense que esté bien su internet ese día. Porque nada más les voy a dar 40 minutos para que resuelvan el examen. Son 20 preguntas de opción múltiple, o sea, va a ser rápido hacer el examen. ¿Qué horas son? Son 4:25. Bueno, vamos a seguir viendo. Pensé que era más tarde. Vámonos al libro. Bueno, entonces aquí dice, dos temperaturas convenientes y fácilmente reproducibles se eligen como el punto fijo inferior y superior. El punto fijo inferior, punto de congelación, es la temperatura a la cual el agua y el hielo coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera, o sea, a nivel del mar. El punto fijo superior, punto de ebullición, es la temperatura a la cual el agua y el vapor coexisten en equilibrio bajo una presión de una atmósfera. A final de cuentas, es el punto en donde se congela el agua arriba y cuando hierve el agua abajo. Una forma de medir la temperatura que se usa muy a menudo, Anders se llama, en el trabajo científico, se originó a partir de una escala desarrollada por el astrónomo, además ni siquiera así físico, era astrónomo sueco, Anders Celsius. En la escala Celsius se asignó de forma arbitraria, recuerden que él dijo, eso es 0, el número 0 al punto de congelación y al número 100 al de ebullición. Así, a la presión atmosférica hay 100 divisiones entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Cada división o unidad de la escala recibe el nombre de grado. Por ejemplo, con frecuencia se considera que la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius o centígrados, lo cual se lee como 20 grados Celsius. Otra escala, bueno, aquí ya está. No, les voy a quitar esto, ya le estoy regando. Les estoy poniendo ahí, tienen que investigar ustedes. De preferencia que sea en otra fuente de información. Ustedes saben que este libro lo tienen, ¿verdad? Ahí a la mano. Muy bien. Dejo de compartir, ya la estoy regando. Bueno, entonces, ¿qué conceptos vimos hoy? Hoy vimos energía interna, vimos cómo la teoría cinético-molecular nos explica cómo son los sólidos, los líquidos y los gases, con el movimiento, ¿verdad?, de las moléculas, con las fuerzas de cohesión, de unión, y también con energía, cuando yo aplico calor. Vimos también la definición de temperatura y de calor, de energía interna, y ya estamos empezando a ver lo que son los termómetros y las escalas de temperatura. Entonces, tarea para los apuntes, y porque voy a preguntar la clase que viene. Lo primero ya se los dije, la escala Fahrenheit, cómo se inventó. Y lo segundo, ¿qué otros tipos de termómetro hay aparte de los termómetros de mercurio y de agua? ¿Y cuáles son los rangos de medición de estos tipos de termómetros? Se van a dar cuenta que el rango de los termómetros de gas es muchísimo más amplio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ya aquí le voy a parar. Todavía tenemos la clase de... Ah, no, ya no tenemos clase el miércoles, no tenemos clase, ¿verdad? Tenemos el examen hasta el jueves. Recuerden que... Ah, qué bueno que me acordé. No van a hacer examen los que saquen 10 en las 3 tareas y ya bajé un punto lo del examen. Si sacan 7, 8, 9 o 10, si sacaron 7, 8, 9 o 10 en el examen anterior, los voy a exentar de examen, no lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo?
porque había pocos que tenían 8, 9 o 10. Entonces, a ver, no sean malitos, pónganme su manita los que consideran que no van a hacer el examen, por favor. Ahí en las reacciones, ahí están las manitas. Díganme, a ver, Reyes, Jorge, Yair, van 3, 4, Luis Antonio 5, Castoño, a ver, ¿quién más? Pues son pocos realmente, Adriel, son pocos los que van a evitar el examen. Los demás ya saben, si hacen los dos exámenes, ¿cuánto valen? Les dije, a ver, recuérdenme, eran 5 puntos los exámenes y 5 puntos las tareas, ¿verdad? ¿O hay otro concepto que haya tomado? No, ¿verdad? Entonces, si son 2 exámenes, cada examen vale 2,5 puntos. Si es un examen, pues el examen vale los 5 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta el miércoles recibo tareas y el mismo jueves en el examen ya les diré quién no lo va a hacer. Así que tienen que estar todos el jueves atentos. Capaz que creen que no lo van a hacer y sí lo van a hacer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Alguna profesor. duda o pregunta de última hora, por favor? Recuerden que esto ya de calor, temperatura, de equilibrio térmico, todo lo que vimos hoy, eso ya no viene en el examen, ¿eh? Ya les dije, son 20 preguntas de opción múltiple, ya les dije los temas que van a venir. Bueno, jovencitos, y una disculpa por la licuadora, ¿no? Y también por mi gatita que anda aquí. Bueno, de hecho creo que ya entró otra vez a la cocina, voy a tener que corretearla un rato. Órale pues. Entonces, nos vemos el día del examen, pónganse a estudiar. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos.